Bueno, bienvenidas y bienvenidos a el canal Partera Alejandra Montes. En esta oportunidad tenemos un grupo de entrevistas de las mujeres de la última cohorte de la formación de Dula de gestación parto-posparto, porque estoy muy interesada en que ellas se visibilicen y nos cuenten cuál fue toda su percepción y su integración de la formación, pero que también nos cuenten sobre su vida, sobre el que significa ser madre para ellas, en algunos casos, no todas, pero también qué significa haberse convertido en dula y estar, digamos, promoviendo este pensamiento materno del cual nosotras vamos a hablar muchísimo en este canal. Nos acompaña Sara Martín, ella vive en Valencia, España, y bueno, la relación que tengo con Sara es una relación que viene de tiempo atrás, antes de la formación, y a pesar de la distancia y a pesar del hecho que no nos hemos tocado, no nos hemos abrazado, los lazos son muy estrechos y bueno, quiero darte la bienvenida y agradecerte por este espacio, mi querida Sara, mi amor. Muchas gracias a ti, Alejandra, por la oportunidad de compartir ahora y por todo. Bueno, quiero hacerte la pregunta de quién es Sara Martín, ¿sí? Y cómo te ha transformado el deseo y la realización de ser madre. Bueno, pues Sara Martín ahora es una mujer que está en el camino de conocerse y reconocerse otra vez. Soy escritora, divulgadora y acompaño a mujeres ahora como dula, pero también como asesora de lactancia, como coach nutricional. Y bueno, siento que soy como una pensadora de lo materno, ¿no? O sea, porque tengo una relación con el cuidado de toda mi vida. Siempre me ha gustado acompañar a mis amigas, a mis comadres, a la gente que tenía alrededor. Me ha gustado mucho cuidarlas y siempre he tenido mucha curiosidad por la vida de la gente, ¿no? Y por la vida de las mujeres en concreto. Ujú. Y me preguntaba desde muy pequeña cómo era su día a día, cómo hacían con las cosas de la casa, cómo hacían con la economía, con sus hijos. O sea, me intrigaba de verdad la vida de cada mujer individualmente en sí, ¿no? Porque esto de vivir no me parece tan obvio, ¿no? De cómo nos organizamos para vivir. Y yo siempre tenía mucha curiosidad, entonces de alguna forma siempre me he visto acompañando y a la vez pensando sobre eso. He trabajado como actriz y como creadora escénica y todavía lo hago, pero para mí en realidad todo está relacionado, no lo siento como diferente, como que por un lado soy dula y por otro actriz y por otro escritora, sino que está todo empapado de la misma sopa que tiene que ver con una pregunta hacia la mujer, hacia lo femenino y hacia lo materno, desde muy pequeña, ¿no? Wow. Y para mí, cuando estoy acompañando a alguien, estoy pensando, esto tiene que ver con lo que he leído, con lo que voy a escribir, y cuando escribo pienso en las mujeres que acompaño. O sea que para mí está como completamente entrelazado. Qué bello, qué bello. Gracias, mi Sara. Fíjate que una de las sesiones de los módulos que trabajamos en la formación de dula de gestación parto-posparto precisamente tiene que ver con el cuidado. De hecho, el Instituto Maternarcer, el instituto que yo dirijo, tiene el lema de experiencias del cuidado y ha sido toda una reflexión acerca del cuidado y es muy hermoso como tú dices, esto no es un tema aparte, sino que es la vida misma, ¿no? Y fíjate que uno de los módulos que nos lo gozamos muchísimo fue el cuidado como política, ¿sí? Porque fíjate que el cuidado siempre está dado como en el ámbito de lo íntimo, de lo privado, ¿no? Se hace una referencia a eso cuando no está en escenarios del sistema médico, ¿no? Pero Ujú. entrar al cuidado como política implica como otro posicionamiento de nosotras las mujeres que hemos venido entendiendo y comprendiendo, ¿sí? ¿Qué significa el cuidado para la cultura, ¿no? Esto, esto ¿cómo lo ves desde la pensadora que eres, desde la escritora que eres, desde la cuidadora que eres? Pues siento que el cuidado, la palabra cuidado ha sido muy maltratada, muy vapuleada y creo que tenemos muchas creencias limitantes en torno a esa palabra, ¿no? Ujú. Y hay muchas mujeres de nuestra generación hoy en día y más jóvenes que escuchan la palabra cuidado y es como,
se le eriza la piel y le dan ganas de salir corriendo, ¿no? Y no queremos cuidarnos, no queremos cuidarnos, aunque parezca que vivimos en la cultura del autocuidado, pero no queremos cuidarnos, no queremos cuidar y lo sentimos como una carga, tanto cuidarnos a nosotras mismas como cuidar al otro, ¿no? Ujú, Venimos pues de años donde el cuidado lo han llevado las mujeres muy exclusivamente, han cargado con más de lo que les tocaba y se han tenido que encargar de algo como el cuidado de una forma como si fuera una losa, ¿no? Como si fueran esclavas de ese cuidado. Y entonces la solución que nos ha dado el feminismo de alguna manera ha sido como, no queremos ese cuidado, nosotras nos dedicamos a otras cosas, igual que los hombres, nos vamos a trabajar, nos vamos a ocupar de otras cosas, ¿no? Y nos quitamos esa carga. Pero claro, nos hemos encontrado con que eso no solo no es ninguna solución, sino que estamos igual de perdidas que antes, cuando ese cuidado nos explotaba, porque es la otra cara de la moneda, ¿no? ujú. Entonces ahora hablamos de cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestras comadres, las profesiones como la profesión de doula, y hay mucho prejuicio irracional en torno a eso, como, uff, una mujer cuidando, como si fuera algo que estamos volviendo atrás, está muy mal entendido. Entonces creo que hay mucho que limpiar porque si no, cuando nos convertimos en madres, cuando cuidamos a nuestras hermanas, a nuestras hijas o a nuestros mayores, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Desde el dolor, desde la carga, desde sentir que es una cárcel, desde sentir que nos drena, que nos vacía. Entonces estamos perpetuando, no salimos de esa rueda, ¿no? No salimos de ahí. Y tenemos que ser nosotras las que lo pensemos, lo reflexionamos para poder encontrar otros caminos, no va a venir de fuera. Entonces, simplemente meterlo en un cajón no es ninguna solución, porque entonces el sentimiento de carencia y de pérdida y de no saber de dónde venimos es brutal. Ujú. Si los cuidados no existen, pues ahí solamente nos arrojamos al consumismo, a perseguir algo que no sabemos qué es, pero que nos da mucha ansiedad, a lo que nunca llegamos y nos sentimos muy solas, ¿no? Es que no podemos meterlos en un cajón, Mm. pero hay que repensarlo, claro. Hay que repensarlo. Fíjate que en toda esta reflexión que yo he venido adelantando durante tantos años, voy a arrancar como desde el cuidado contemporáneo, desde el que ves cuando te asomas a las redes, ¿no? Y Ujú, entonces hay mucha observación o detenimiento a ese cuidado eh, fitness, ¿no? Al cuidado ujú, del cuerpo, al maquillaje, al cuidado del peso, de la alimentación. Eso está lleno las redes de eso. Y ujú. cuando yo observo eso, digo, caramba, el concepto del cuidado está marcado en el individualismo y en la Vale. persona, ¿no? En ese cuidado del ego, en ese cuidado de la apariencia, en ese cuidado, pero es una radiografía de la contemporaneidad, ¿no? Donde el protagonista de la cultura en estos momentos o de la sociedad más bien es el individuo, ¿no? Y entonces la referencia es ahí. Y cuidarse entonces es perseguir los sueños personales o cuidar tu cuerpo o comer bien o perseguir el éxito. Cuidar también pasa por lo económico, pero en términos personales, ¿sí? Y yo me asomo ahí, mi Sara querida, y digo, wow, esta es la radiografía de lo contemporáneo, ¿no? Pero cuando empiezas a cavar más al fondo y más al fondo te das cuenta que el cuidado no es solamente personal, ¿sí? Que el cuidado está a la base de la cultura, ¿sí? Y que no es posible eh, la sociedad y la vida misma sin el cuidado, ¿no? Y entonces remontarnos ahí a cómo es que se empezaron a conformar las primeras culturas, cómo fue que empezó ese Homo sapiens rudimentario, inclusive más allá del Homo sapiens, el Australopithecus, todo está alrededor del cuidado, el pensamiento y todas las prácticas del poder estar juntos radican en el cuidado, cosa que siempre ha estado al lado de lo femenino y de las mujeres. Ujú. ¿M? Entonces ahí la brecha del cuidado y como el concepto del cuidado se va como abriendo más, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del cuidado ahorita?
volver a retomar, que creo que es lo que estamos haciendo las mujeres, ¿no? Entendiendo y comprendiendo sobre todo las madres, ¿sí? O las dulas o las guardianas del nacimiento. Es como si nos hubiéramos encontrado con una pepita de oro y hubiéramos dicho, espérate que el cuidado no es solamente frente al individuo, el cuidado es vital para la cultura y para sostener los vínculos y sostener esa red de sostenimiento vital, ¿no? Entonces, ¿qué significa para las mujeres empezar a ver eso? ¿Qué significa para estas nuevas generaciones, para hacer conciencia? ¿Cómo lo has pensado tú? ¿Cómo podemos hacer eso que significa el cuidado como política, ¿no? Pues yo creo que lo pensaba con el oficio de dula, como a veces se ve como si fuera un extra, ¿no? O sea, como yo estoy embarazada, voy a las revisiones, hago la preparación al parto y como extra puedo contratar a una dula, ¿no? Como si fuera una crema más o un ejercicio más, ¿no? Como O algo un que le añadimos al ritual. pastel. Ujú, ujú, Claro, pero no nos damos cuenta de que no es un extra, sino que es decidir contar con una dula, es ponerse unas gafas para verlo todo de otra manera, ¿no? Para reconfigurar la experiencia que estamos teniendo. Entonces, cuando nos dedicamos al cuidado o nos acercamos a una experiencia de cuidado, nos estamos acercando a un símbolo y a un ritual. Estamos tocando con un hueso, con algo muy tangencial. No es un extra. Es que estamos como de repente quitándonos velos de lo mismo que estamos viviendo, porque a una misma experiencia, una misma gestación, ujú, podemos vivirlo de muchas maneras, pero cuando la vivimos desde el lugar del cuidado, le estamos quitando una máscara. ujú, Y desde ese lugar nos sentimos seguras, nos sentimos en salud, nos sentimos soberanas de nuestra experiencia y no tenemos ese miedo y estamos siempre delegando en el otro, porque cuando el cuidado es individual, en realidad no nos llena. Por eso siempre es como, ¡ah! Y necesitaré una crema más y una dieta más y un ejercicio más, porque no me lo estoy dando a mí en realidad. Es para el otro, para un otro que me está exigiendo no sé qué cosas. No ujú, es para mí, porque nadie se siente lleno siguiendo esas cosas. Es un cuidado en el que yo he estado de jovencita también, siguiendo como hay que seguir esos patrones y de repente como un vacío, ¿no? Porque no estaba en el rito, no estaba en el símbolo, era un cuidado vacío, era una cáscara. ujú, Entonces, cuando nos estamos volviendo a recordar algo que las mujeres sabemos desde muy antiguo, es que estamos recordando cultura, conocimiento, lo que es la base del conocimiento, algo que tiene mucha enjundia y es un mapa. Es un mapa donde se nos ensancha el corazón, el pensamiento, la mirada, donde podemos crear, donde de repente hay espacio, ¿no? Y podemos ver y construir otra sociedad. Otra sociedad solo es posible desde el lado de los cuidados. ujú. Pero eso sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué tenemos que repensarlo? Porque si yo me pongo a amamantar a mi bebé o me pongo a limpiar mi casa, ¿cómo tengo que resignificar eso para darme cuenta de que no es una carga, sino que es algo que estoy haciendo para mí y para mi comunidad? Aporta Ujú, y produce conocimiento. No está desligado de lo intelectual, porque claro, cargamos con eso, ¿no? Como que los cuidados están desligados de lo intelectual, como que está la gente de la academia y luego la gente que limpia, cuida y se encarga de la salud de los demás, y eso está separado, ¿no? ujú, Y por eso nos sentimos pequeñas cuidando, claro. pero es al revés, es que toda la academia viene de ahí, se cimenta de ahí, Todo el pensamiento, ¿no? Todo el claro, todo el pensamiento pensamiento. está ahí, está ahí. Esa es la raíz, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar, mi hermosa, eh, cómo hay una relación del cuidado eh, cuando cocinamos en nuestra cocina, ¿sabes? Cuando sabemos de las plantas, cuando sabemos qué planta sirve para determinado remedio en nuestro cuerpo, eh, cuando nosotros empezamos a conocer el hecho de que el mundo que nos rodeaba, ¿sí? O que nos rodea, está eh, completamente tejido para que todo se sostenga, ¿sí? Los animales, las plantas, el agua, el fuego, ¿sí?
que es una relación muy distinta como lo ha trabajado la visión de la religión judio-cristiana, en donde el mundo está al servicio del hombre, ¿no? Es una mirada distinta porque esta es, aunque el cambio es muy sutil, ¿sí? Es la mirada sistémica de que la vida se sostiene a sí misma y ese sostenimiento de la vida depende también de la conciencia del cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras las madres recordamos eso a partir de la llegada de nuestros hijos, ¿sí? De estar en una familia y de cómo todo se relaciona y cómo esa relación y ese vínculo hace que todo se estabilice y que la vida perviva, ¿no? Cosa Totalmente. que está quebrada en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades estábamos frente a problemas álgidos, ¿sí? Que tiene que ver con el sostenimiento del ecosistema, ¿sí? Porque hay algo que se quebró allí, ¿sí? Y ahí es donde creo yo que el cuidado como política tiene que empezar a llegar y lo ha empezado a hacer, ¿no? Hay muchas reflexiones en distintos países sobre el cuidado, pero esto se tiene que convertir tal vez en una política transnacional, ¿no? En donde hay que invertir, educarnos, trabajar sobre el cuidado, porque el cuidado no es solamente, siento yo, amor, ¿sabes? Como una información que se tenga alrededor de algo, sino que es una manera de vivir sistémicamente, es entender que somos parte de un todo. Totalmente. Es como recordar que cuando pensamos que estamos separados, entra el miedo y entra la desconfianza, ¿no? Y entonces necesitas de un profesional o quien sea que te saque de tu angustia y que te ayude, ¿no? Y es como si tú no tuvieras herramientas y alguien te las tiene que dar desde fuera, ¿no? Ujú, Cuando no tenemos, no estamos cultivando el cuidado, pero cuando estamos en contacto con el cuidado nos sentimos tranquilas, porque estamos, no somos nosotras cargando con el mundo, sino que somos parte y estamos retroalimentando y nos retroalimenta. Entonces, claro, parece muy grande, pero son gestos muy pequeños. Yo creo que es un compromiso con una misma de cada gesto, saber que tiene una repercusión, como esa metáfora del batido de la ala de la mariposa. O sea, una casa donde se promueve el cuidado tiene una repercusión enorme en un montón de gente que te ve alrededor, que te conoce, que te observa, la vecina, los amigos de tus hijos, pa, 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 pa. O sea, eso se va abriendo cuando tú te comprometes contigo misma en gestos diminutos, como hacerte una infusión de albahaca, así de sencillo, ¿no? Porque eso claro. de repente es como, lo quiero oler, ¿no? Y eso trae memoria, porque nuestros gestos, nuestros cuerpos traen memoria, entonces de repente nos hacen recordar. Y ahí entramos en lo político. Y ahí la política y la economía es nuestra y la filosofía es nuestra y no es algo que viene de fuera, sino participamos de ella. Mm, La sociedad no es, somos nosotras, qué bello. la sociedad. Entonces hay que confiar en lo pequeño, hay que volver a confiar en los gestos, porque si no, parece que tenemos que llegar a grandes decisiones, grandes cosas, pero ¿de dónde viene una gran decisión? Una gran decisión viene regada de gesto a gesto, a gesto, a gesto, y un día das el salto. Es como un niño cuando aprende a andar. Ujú, No viene de la nada, viene de 7000 veces que se ha caído, que ha mirado, que se ha arropado. Es muy pequeño. mm, Entonces, cuando nos cimentamos en los cuidados, volvemos a confiar en lo pequeño y eso es muy potente porque nos da herramientas. mm. Uy, qué Y bello. en la formación de Dula, a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Como, la formación de Dula, cuántas cosas, qué responsabilidad. Y de repente vas viendo que es una cosa a la vez, gesto a gesto, mirar, escuchar, una receta, una mano en la espalda, Mm, gesto a gesto, confiar en eso. Y luego es pequeño, ¿no? mm. Uy, qué bello que dices eso, porque, claro, en los títulos de este encuentro, de esta conversación, va a aparecer cuidado como política y seguramente las personas que se asomen están mirando la noción de política como algo gubernamental, como algo que no depende de nosotros, que depende de las leyes, porque siento que hay una mala integración de eso como política, ¿no? La política
está en un afuera, los que tienen el poder, los que tienen influencia en las masas, ¿sabes? Está muy relacionado eso. Y resulta que la propuesta del cuidado como política para nosotros es con la proximidad del brazo, ¿sabes? Nuestra política no es hacia las masas, sino lo que alcanzo a abarcar con mis manos, con mi palabra, con mi gesto, como dices, ¿no? Y ahí entonces todos somos políticos porque pertenecemos, ¿sí? A una urdimbre, a la polis, como en esas visiones que tenemos de un origen griego, ¿sí? Y que eso está incorporado en nosotros, pero la polis es una comunidad, ¿sí? Eso es, y somos parte de esa comunidad, y en ese sentido la política, ¿sí? De la que nosotras hablamos es la política del gesto, como dices, ¿no? De cómo esas pequeñas, eh, esos pequeños actos, ¿sí? Se van convirtiendo y van tejiendo la cultura e impactan, ¿sí? Precisamente la cultura a un mediano y largo plazo, ¿no? La manera como nosotros entregamos el cuidado a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? El cuidado que podemos entregar a una mujer que está gestando, que no se sienta sola, a un padre también que se visibilice en medio de la experiencia de la maternidad, ¿sí? Eso impacta transgeneracionalmente, ¿no? Absolutamente. Mm, Y además, es que cuando nos cuidamos en la gestación, cuando nos adentramos en ese mundo del cuidado, no estamos cuidando solo una gestación, sino que estamos volviendo a repensar nuestra vida hasta ahora, cómo ha sido, porque desde esa perspectiva que tienes ahora, empiezas a mirar y cómo fue mi primera menstruación, y cómo fue mi relación con mi madre de pequeña, y cómo me he cuidado hasta ahora, y qué relación he tenido con mi cuerpo. Y eso mismo tiene una potencia en todos los años que vienen después. No estamos cuidando la gestación, estamos cuidando toda la vida que viene y la vida de la madre que continúa y la de toda la familia. O sea, es un impacto a muy largo plazo. No ujú, es solamente para que la gestación vaya bien, para que ese bebé nazca bien, para que no haya complicaciones. No es desde ese lugar, es desde un lugar de un despertar de la conciencia, ¿no? mm. Brutal. Y es algo, creo que es muy importante decir que eso no solamente impacta a las mujeres, ¿sí? No, claro. Hace poquito escuchaba un discurso feminista y me parecía completamente legítimo, en donde una feminista decía, tengan cuidado porque ahora hay una especie de discurso de boom, ¿sí? Sobre el resurgir de la madre, ¿sí? Y ella decía y argumentaba que eso nos podía llevar a las mujeres al mismo lugar de esclavitud al cual habíamos estado, ¿no? Y creo que hay que hilar muy, con mucho cuidado, ¿sí? Porque si no, no vamos a salir de la dicotomía, ¿sí? El que tú expresabas desde el principio, en donde las mujeres las sacaron del cuidado porque tradicionalmente, ¿sí? Eso nos ha generado desigualdad, injusticia y esclavitud. ¿Sí? Y entonces las mujeres contemporáneas, las que estamos acá diciendo, espérate que acá hay un cuidado femenino que es, digamos, el gran tesoro de la cultura que hay que cuidar, ¿sí? No es regresar a esas relaciones de dominación en las que estamos y estamos y seguimos sometidas, sino que es traer el tema de lo materno tanto a las mujeres como a los hombres, porque lo que el hecho de que el cuidado sea femenino no quiere decir que los hombres no participen de eso. ¿Ves? Claro. Es abrir la posibilidad de que estas maneras de conocer desde lo femenino, ¿sí? Se conviertan en algo protagonista para la cultura. Y para la cultura son hombres y mujeres, ¿no? Y fíjate que nosotras insistimos mucho dentro de la escuela que lo materno nos pertenece a todos, ¿no? Por supuesto, de hecho, cuando tuve a mi segunda hija en casa, con una dula y una matrona, que fue cuando yo profundamente empecé a darle espacio a mi deseo de ser dula, que estaba ahí, pero le empecé a dar espacio, ¿no? Para mí lo más brutal fue el cambio del lugar de mi pareja, ¿no? O sea, cuando parí en el hospital, mi pareja estaba asustada, no sabía cómo estar, no estaba en su sitio, sentía que no tenía voz.
Y cuando parí en casa y en el proceso de mi gestación, estaba súper tranquilo, accionando, aportando, hablando, sabiendo lo que tenía que hacer. Entonces, claro, sin que nadie le hubiera dicho en realidad nada, simplemente por lo que se respiraba ahí. Ujú, Entonces vi ese cambio y dije, claro, es que ese es el diálogo que tenemos que tener nosotras ahora con los hombres. No es desde ponernos en su lugar, ni de encima ni debajo, sino desplegar lo que sabemos y que ellos entren ahí y vean que también son partícipes de eso, ¿no? Y recuerden, ujú, porque es como si los hombres despertaran, o sea, cuando están en un ambiente de cuidado y se sienten seguros, es maravilloso verles, ¿no? ujú, Participar de eso y encontrarse ahí, ¿no? Una parte que ha estado tan, no les han dejado expresar, ¿no? Y de ujú. repente tienen muchas ganas de expresarlo. Claro, yo estoy ahí, o sea, sintonizada con lo que estás expresando. Para mí los hombres siempre han sido unos exiliados de lo materno, ¿sí? Mm, Y ese exilio mm, es consciente por el pensamiento de la cultura que nos ha dominado, que es eh, la cultura patriarcal. O sea, la cultura patriarcal no solamente sometió a las mujeres, sino que desterró el pensamiento femenino. ¿M? Y los hombres no han tenido contacto con eso y han sido unos exiliados y además unos convidados de piedra con respecto a lo materno, al nacimiento de sus claro, hijos, al cuidado, ¿no? Y, y yo siento, amor, y sospecho mucho de eso. Siento que un hombre cuando está al servicio del cuidado de sus hijos, ¿sí? Es un hombre que se la piensa para ir a un lugar distinto claro, al cuidado, para no ponerlo acá en esos términos, ¿no? Se la piensa, ¿sí? Pero total. fíjate que sistemáticamente los han desligado de eso, ¿sí? Para que ellos tengan como otra relación con el mundo. Mira que, y yo sé que no, hemos hablado sobre esto, pero quiero ponerlo aquí en este trabajo de esta conversación, y es que para mí una de las investigaciones más poderosas, ¿sí? Que se han hecho en los últimos tiempos tiene que ver con lo que ha hecho una mujer australiana en Canadá, que fue empezar a medir la oxitocina en los hombres. Todas sabemos que la oxitocina, aquella hormona del amor que la segregamos cuando estamos juntas, cuando estamos cenando, cuando estamos haciendo el amor, ¿sí? Cuando nos sentimos alegres y por supuesto cuando la segregamos en el parto y en el amamantamiento, pues digamos que ese registro biológico en las mujeres ya estaba muy testado, pero no se había testado en los hombres, ¿sí? Y el descubrimiento que esta mujer hace es que esta hormona de la oxitocina se segrega en los mismos niveles, ¿sí? En un hombre cuando este hombre está al servicio del cuidado de sus hijos, ¿no? Es decir, cuando está apapuchándolo, cuando la está cambiando, cuando está durmiéndola, cuando está, ¿sí? Generando todo eso mágico que pasa alrededor del cuidado. Y para mí eso ha sido una de las investigaciones más revolucionarias, ¿sí? Porque se creería, ¿sí? Que las mujeres estamos dadas para el cuidado desde las hormonas mismas y los hombres no. Mm, Pero resulta que no es así, ¿sí? Resulta que el cuidado permite que los hombres estén vinculados con el placer de cuidar, con el placer de loicos de la casa, y son hombres conectados con un sentido femenino, con un pensamiento femenino, ¿sí? Y allí entonces la brecha es otra, ¿no? O sea, ahí cambian claro. completamente las reglas del juego, ¿no? Por eso es tan importante hablar del cuidado como política en medio de una equidad, ¿sí? De estos cuidados, no solamente de los bebés, no solamente de la familia, sino del alimento, ¿sí? Y de todas las cosas que implican extraer a los hombres frente a ese pensamiento femenino que era la columna vertebral del cuidado, ¿no?
Totalmente, porque si no es como que les estamos poniendo, como pasando la cuenta, ¿no? Y como decirles, bueno, pues ahora vosotros también tenéis que hacer y os pasamos la losa, ¡pum! Y no es pasaros la losa, es como encontrar que aquí hay mucha sabiduría, que aquí hay mucho placer, que aquí hay mucho disfrute que no nos habían enseñado a ver y haceros partícipes, ¿no? Y lo que tú dices, si ellos se hacen partícipes, les pasa como nos pasa a las mujeres cuando somos madres, que de repente, cuando nos tenemos que ir fuera de casa o fuera de cuidar a nuestros hijos, nos pensamos muy bien dónde nos vamos, cuántas horas nos vamos y bajo qué condiciones y a aportar qué. No nos vamos corriendo bajo cualquier condición de ahí, huyendo como si la casa ardiera, a huir de eso que tenemos ahí, sino que valoramos mucho lo que hay y entonces nos volvemos selectivas y ellos también. Claro. Entonces podemos construir cosas con mucha más conciencia, ¿no? Ujú. Porque Y ya el eso, trabajo no es una huida. claro, claro, claro. Y esos cuidados que tanto hombres como mujeres, digamos, como que experimentan, van haciendo una remodelación al interior de su etos, ¿no? Las prioridades cambian, las cosas importantes de la vida eh, empiezan a tener un lugar distinto, ¿sí? Y ahí creo que es como el hilo que podemos jalar para que las prioridades de nuestras sociedades actuales pues no sea tener éxito y tener dinero y tener poder, sino que estamos al servicio de otras cosas porque lo experimentamos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, y además yo creo que cuando las mujeres vean a madres y padres conscientes, plenos, que viven la vida desde otro lugar, ya van a dejar de tener tanto miedo a ser madres, porque en esta sociedad en la que vivimos, las mujeres cada vez somos madres más tarde porque nos da miedo, porque pensamos en lo materno como una cárcel y Ujú. como una losa. Entonces, si nosotras lo vivimos desde otro lugar, cuando vean a una madre y un padre que no están cargando, sino que están construyendo, disfrutando y generando mundo, van a decir, pues yo también quiero eso, no me quiero esperar, no quiero, no tengo miedo a eso, me puede dar respeto, pero no lo siento como se siente ahora, como si fuera una losa, ¿no? Como si fuéramos unas niñas pequeñas que estamos disfrutando de nuestra independencia y que cuando seamos madres eso se nos va a acabar, ¿no? Es un pensamiento muy infantilizado, ¿no? De lo que es la maternidad. Y cuando el cuidado coge su lugar, de repente eso se hace algo gozoso y apetecible y que genera eso, conocimiento y que genera políticas, genera libros, películas, muchas cosas, no solamente, va mucho más allá, ¿no? Entonces, de repente, oler eso va a ser muy apetecible. Mm. Y tan necesario en este momento en donde la tasa de natalidad ha bajado tanto en el mundo, ¿sí? Mm. Yo comento esto y la gente como que sonríe porque todavía no es creíble el hecho de que se está convirtiendo en un problema de salud pública el hecho de que las mujeres, ¿sí? No quieren gestar, no quieren parir, ¿sí? No quieren tener hijos, ¿sí? La gente dice, todavía tiene como la idea de allá de los 90 donde había una sobrepoblación en el mundo. La cosa no es tan así. O sea, hay unos países que están sufriendo realmente por su baja natalidad, ¿sí? Y, y hay que empezar a conectar esas cifras, ¿sí? Ese registro epidemiológico, ¿sí? Con esto que tú mencionas, que es, no quiero ser madre, ¿sí? Porque siento que allí la experiencia va a ser la experiencia de la dominación, de la esclavitud y de no valorarme y no estar y no brillar en el mundo, ¿no? Fíjate esos valores cómo han estado cambiando cosas y cómo es de importante ahora redefinir la experiencia del cuidado precisamente alrededor del placer de la vida, ¿no? ¿Sí? Fíjate cuál es como la intención, ¿no? El cuidado como política nos va a llevar al placer, ¿sí? Y no el cuidado como carga, como lo mencionabas tú, ¿no? Totalmente. Y además, como a ver si de alguna vez podemos como trascender eso de que lo materno no tiene solo que ver con las madres, sino que nos incumbe a todas. Porque de esa manera, si no, cuando yo me convierto en madre, que pasa mucho ahora, no he visto amamantar a un bebé en mi vida,
no he visto la caca de un bebé en mi vida y todo eso como un mundo secreto del que yo no he participado nunca, ¿no? Y si yo no soy madre, a mí eso no me incumbe. Y es como mis hijos son una responsabilidad colectiva y los hijos de mi comadre también son mi responsabilidad. Es de todos y la experiencia materna nos nutre a todos. Nos porque si no, no solamente no queremos ser madres porque eso nos parece una carga, sino porque creemos que lo que vivimos ahora es libertad. Porque pensamos que como nadie depende de mí y no tengo hijos, pues yo soy muy libre. Y la libertad entendida desde ese lugar es peligrosa, porque entonces pensamos que no somos tejidos, sino hay como una idea de independencia irreal, de que nadie depende de mí, yo no dependo de nadie. Y cuando de repente sentimos en secreto, yo sí que dependo de alguien, nos sentimos frágiles, porque pensamos que solo nos pasa a nosotras, que la gente puede vivir sin necesitar a los demás. Y eso no es verdad. Mm. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no es libertad lo que estamos viviendo, sino que cuando tenemos miedo al cuidado, no somos libres. Al revés, estamos dependiendo de muchas cosas porque tenemos mucho miedo. Ujú. Y cuando nos reconocemos en el otro y reconocemos que queremos necesitar al otro y que el otro nos necesite, se abre mucho camino, ¿no? Y entonces lo materno me incumbe mucho, sea madre, hija, hermana, padre, hermano, estamos hechos de eso. Mm. Nos constituye a todos, ¿no? Claro. Sí, hay dos frases que se me vienen con lo que acabas de decir que quiero ponerlas por acá. La primera es de Goethe, ¿sí? Diciendo, nadie es tan esclavo, ¿sí? Como quien se cree libre sin serlo, ¿no? Y nosotros estamos cabalgando un concepto de libertad hace unos años que entre yo más lo miro y lo más lo miro, yo me río a carcajadas en mi cocina, mi amor, ¿sabes? Como que digo, pero ¿qué es esta tontería que nos hemos tragado finalmente, ¿no? Y la otra es una frase de Heidegger que me encanta y es, la primera experiencia, ¿sí? Del cuidado es la experiencia materna, ¿sí? Y ahí es donde a través de esa palabra como que recobra mucha potencia también lo que estás diciendo y es lo materno nos corresponde a todos, primero porque todos nacimos de una madre, ¿sí? Pero sobre todo porque esa experiencia que quedó, sí, de cuidado tanto en el vientre de esa madre, en el momento del parto, en el momento del amamantamiento, nuestros primeros años, ¿sí? Son la base fundamental, ¿sí? De lo que nosotros somos el día de mañana. Todas las historias de nuestras vidas tienen raíz allí, y entonces lo materno nos corresponde a todos, tanto a hombres como mujeres, ¿no? Tal vez es muy importante diferenciar lo materno de la maternidad, ¿sabes? Son Ujú. cosas distintas. Pareciera que suenan igual, pero son cosas distintas y lo materno es una fuente de conocimiento en donde precisamente somos conscientes de que no solamente nos necesitamos los unos a los otros, sino que también queremos estar juntos, ¿sí? No es solamente necesitar, sino queremos estar juntos. Y también es posible confiar en el otro, ¿no? Es posible confiar en el otro está ahí al servicio, ¿sí? De cómo te ayuda, de si tú vas con los niños por la calle y algo pasa, alguien va a ir a ayudarte, ¿sí? A colaborarte para que tú estés bien. Es como recobrar, ¿sabes? La confianza en lo humano que ha sido tan bombardeado de representaciones apocalípticas en donde pareciera que nosotros somos malos por naturaleza, ¿sabes? Si no Totalmente. podemos confiar el uno en el otro. Y resulta que eso no es así, porque todos tuvimos una madre y porque estamos acá por los cuidados maternos, llámese a eso madre, llámese a esos cuidados maternos que nos dio el padre, que nos dio la abuela, que nos dio la familia, que nos dio la sociedad, que nos dio la Y cultura. además están muy vivos en nosotros, o sea, están vivos. Esas cosas están muy presentes. A mí me gusta mucho cuando estoy con mis hijos como pedir ayuda, aunque no lo necesite, a gente que no conozco, como para romper eso, ¿no? Como, ay, me atas la mochila, ay, me coges un momento el bebé que voy a coger una cosa. O sea, me gusta mucho
como hacerlo para ver que la gente le está encantada de hacerlo. O sea, de repente una mujer que no conoces de nada o un hombre le dices que te ayude en esas cosas de, ay, se me cayó la merienda, el bebé llora, y están encantados de ayudar a alguien que no conocen de nada y participar de ese ritual, es maravilloso, ¿no? Y de repente es un golpe de vida, ¿no? Como de mirarte a los ojos y decir, estamos compartiendo experiencia humana juntos en este tiempo, ¿no? O Hermoso, sea, hermoso. Y ahí otra vez nos volvemos, despertemos. y ahí otra vez nos vamos al gesto, ¿no? Me haces pensar en esos escenarios que pones. Y hay un momento, porque me ha pasado mucho, ¿sí? En donde con un completo desconocido o desconocida te ves a los ojos y se encuentra, es una esencia humana que todos compartimos, ¿sí? Como estamos aquí, ¿sí? No estamos solos, que es un discurso que viene, ¿sabes? Como una bola de nieve hace tantos años, que está de la mano del individualismo, ¿sí? Y yo digo, pero somos 8.000 millones de habitantes, o sea, ¿en qué momento vamos a estar solos, por favor? Y no solamente están los humanos, están las plantas, están los animales, están... ¿En qué momento de la vida la soledad entró a ser la protagonista, ¿sí? De la manera en cómo vivimos en el mundo, ¿no? Soy solo y en la competencia. Es una ilusión muy peligrosa, ¿sí? Que nos tiene también, ¿sí? No viéndonos a los ojos y no compartiendo esa esencia humana que se encuentra ahí. Y desde ahí, desde eso tan pequeño, se quiebran las sociedades, mantenemos en guerras políticas, pero también en guerras internas de nuestro propio corazón, ¿no? Claro, y además, como está invisibilizado el cuidado, yo tengo que disimular que tengo hijos o que tengo una madre que depende de mí y cuando voy a trabajar que eso no se me note, que mi hijo enfermó y a pesar de todo no se me tiene que notar o que no he dormido o que eso no se tiene que notar, ¿no? Eso tiene que estar como subterráneo. Entonces, cuando realmente lo resignificamos y lo vivimos desde otro lugar, trabajamos con eso, o sea, modificaremos las jornadas laborales, el concepto de trabajo, cómo nos enfrentamos a la producción, se modificará porque no hay espacio para la vida, según cómo está organizada la jornada laboral hoy en día. No hay espacio. O sea, no puedes adaptarte a ello sin enfermar. Entonces, si estás adaptado a ese esquema, estás enfermado, porque no hay otra. Y si queremos vivirlos de otro lugar, ¿cómo se hace eso? Viviendo nuestras gestaciones y nuestros partos y estando con nuestras criaturas y diciendo, yo no me voy a ir de cualquier manera de aquí. Y empiezas a tomar otro tipo de decisiones, porque parece que no hay elección, ¿no? Es lo que hay. Hay muchas elecciones y a veces suena como que estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Y da pudor decir, puedes elegir, pero es que siempre podemos elegir. Es así, es así. Lo que pasa que cuando hace falta pararse, en la velocidad no vemos las opciones, ¿no? Hace falta no tener miedo a la crisis, al hueco, al vacío, a esa pequeña muerte o gran muerte, pararse y decir, me entrego a ver. Ahí hay un silencio que nos asusta, pero ahí se abren todas las ventanas. Es que si no, Mm, no las vemos. Pero sí, estamos juntos en eso, estamos juntos. estamos juntos en eso. Estamos juntos, estoy completamente segura, ¿sabes? Desde lo que vivo como migrante, ¿sabes? Desde el país en el que soy, que es un país con tantos años de violencia, de complicaciones, ¿sí? Yo puedo decir eso, yo puedo decir que los extraños me han ayudado, o sea, yo no estaría acá obviamente sin mi familia, ¿sí? Pero también la cantidad de gente con la que me he encontrado me ha ayudado y me ha llevado al otro lado también, me ha enseñado, me ha ayudado, han sido solidarios. Y entonces es recordar eso porque todos, ¿sí? Venimos de eso, de ese cuidado, y eso es lo que nos saca a flote siempre, ¿no? La ternura, la solidaridad, la amistad, ¿sí? Y creo que hacia eso son las decisiones más importantes que tenemos que tomar, ¿no? Que como lo dices tú, ¿no? La decisión por la amistad, por la confianza, por el amor, por la ternura, ¿no? Porque de la otra manera, pues va a ser más de lo mismo que ya nos tiene al tope, cansados, enfermos, tristes,
¿sí? Sin Ujú. placer por vivir. ¿Cómo será el hecho de que no tenemos tanto placer que no queremos tener hijos? ¿Sabes? Que yo, para mí eso es como el clic ahí, ¿no? No quiero tener hijos, no, sí. Entonces, ¿dónde está el placer allí de estar con otro, ¿no? De aprender de ese otro también, ¿no? Como lo decimos ahorita, me quiero ir como con esta imagen del hilito del cuidado que jala y que cambia el tejido, ¿sí? En el que nosotros estamos viviendo y que nos han impuesto durante tantos años, ¿no? Pero tal vez no lo podíamos ver, ¿no? Tal vez este es el momento para verlo, ¿no? Para volver a Este es el momento y redescubrir. por eso yo cuando estaba haciendo la formación pensaba que ese era el gran regalo de la formación. O sea, aparte de la cantidad de información increíble que nos dais, el gran regalo es esa visión de mundo que tenéis, ¿no? Es como ese recordar y decir, venga, empápate de esto, porque si te empapas realmente de esto en tu vida, en mi propia vida conmigo misma, eso es lo que yo voy a emanar, ¿no? Y entonces eso tiene un poder enorme y ya no es tanto una exigencia o una responsabilidad mía de hacerlo bien con esta mujer en concreto. Es algo que yo emano porque estoy cultivando en mí, como vosotras cultiváis en vosotras. Y entonces eso es lo que hacéis con la formación. Es como que nos animáis mucho a ser muy rigurosas en nuestro compromiso con la vida, porque no hay otra manera. Y eso tiene un poder a largo plazo. Va más allá de un momento de tu vida que estés mejor o peor, las circunstancias, una persona con la que estás acompañando en concreto, va más allá. Es una forma de estar en el mundo. Es una forma de estar en el mundo. Es una forma Es de una estar. decisión política. Y que te da mucho placer, te da mucho Muchísimo. territorio, te da mucha soberanía y te da mucha libertad, ¿sabes? Que es como esas decisiones frente a eso dicen, ahí es cuando se es libre realmente, cuando tomas la decisión, cuando optas por hacer las cosas de la manera en cómo te sale, ¿sí? Del corazón, del vientre, ¿no? Porque tiene sentido. Totalmente. Y porque así el acompañamiento no se va a quedar en algo anecdótico, ¿no? No. Sino que es algo que se le queda en el corazón a esa mujer. Es como que otra forma de mirar el mundo. Mm, Es algo que tiene repercusión en su vida a largo plazo. mm, qué hermoso, mi linda. Bueno, podríamos quedarnos acá hablando porque esto Sí, tiene tanto de vasto, ¿sí? O sea, podríamos hablar en detalle y en macro y en micro sobre lo que significa cuidar. Pero quiero agradecerte a ti, mi Sara preciosa, ¿sí? Quiero también impulsar todo el trabajo que tú haces desde España, con las mujeres que tú acompañas, con los cuidados que tienes contigo misma, con tus hijos, con tu esposo, ¿sabes? Eres una gran sembradora y bueno, no quería irme de este lugar sin agradecerte también por, por ser un nosotras, ¿sabes? Ese nosotras de, bueno, aquí hay algo con lo que todas nos encontramos, ¿sí? Y tomamos una decisión y ya no hay vuelta atrás, como se les digo yo a ustedes, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, es como tomarse una pastillita en la película de Matrix, como ya no puedo hacer otra cosa, como lo dijiste tú, ¿no? En esa carta de agradecimiento que nos enviaste tan hermosa y ya no hay vuelta atrás y ya no vas a ver la vida de otra manera. Y es muy hermoso que una formación, ¿sí? De dula de gestación, parto, posparto, que pareciera un oficio técnico, se convierta en una redimensión, ¿sí? Y en un replanteamiento de la propia existencia de uno. Y ahí encuentre uno, pues por abundancia, como es la Gran Madre, ¿no? Ella es pare y pare y pare y gesta y pare todo el tiempo. Y te encuentras con esa fuente y uno dice, ay, aquí voy a beber, acá voy a calmar mi sed. ¿Mm? eh, absolutamente. y esa sed se calma entre todos, ¿no? Porque es algo colectivo. Mi hermosa, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu compromiso. ¿Sí? Y bueno, me gustaría que le dieras también apertura a esto que tú has llamado cerebro de leche, ¿sí?
eh, cómo te pueden encontrar, para nosotros dejarlos también ahí en los links, ¿sí? Cómo te pueden encontrar para que la gente también beba de ti. Pues me podéis encontrar en Instagram como Cerebro de Leche, Sara Martín, y ahí veis un poco pues todos los servicios que ofrezco, los textos que escribo y están linkeados con la web y otras cosas. Y ahí está mi propuesta, Cerebro de Leche. Lo podéis ver en Instagram. Y que agradecerte a ti también, Aleja, por tu enorme compromiso, por querer meterte. Yo cuando veía que era la 10ª formación, ¿no? O sea, es la 10ª vez que hacéis esta formación y yo decía, 10 veces que se han metido estas mujeres en semejante fregado, porque no es solamente todo el tiempo, los recursos, sino saber cómo impacta a todas las mujeres que estamos dentro y hacerse responsables de ello también. Mm. Y esta comunidad de Maternarser, cómo va cada vez ensanchándose y cómo es un lugar para todas, ¿no? Es muy tremendo tu compromiso. Es lo que yo siempre te digo, con muchísimo menos sería más que suficiente, pero es que das Hermoso. demasiado. Le, le, Muchísimas le gracias. aprendí a mi madre que tuvo 11 hijos. Debe ser eso. Tengo una gran maestra. Bueno, mi amor, te envío todo mi amor y muchas gracias por este tiempo. Y bueno, gracias a todas las personas que van a pasar por acá a escucharnos. Y bueno, ahí en el canal van a llegar más entrevistas, vamos a tener también audiolibros, ahí lo puedes picar en todas estas listas de reproducción. Les envío como siempre todo mi amor.